Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. En esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado estamos conversando con el arqueólogo Víctor Bugueño. Víctor, desde el punto de vista de la ciudadanía, tú hablabas del tema, ¿cierto?, de la educación. Uno siempre piensa en los más chicos, digamos, ¿cierto?, que hay que enseñarles todas estas cosas, que deben valorarlas, ¿cierto? Pero también existe bastante desconocimiento en los adultos. ¿De qué manera se puede acercar estos temas que a veces aparecen tan lejanos al común, digamos, de las personas? Bueno, yo creo que sin duda, como tú bien dices, ¿cierto?, falta todavía por concientizar, ¿cierto?, por entregar también esta idea, ¿cierto?, de lo que estamos protegiendo es algo que protegimos para todos, ¿cierto?, y no solamente para las generaciones actuales, sino que también, ¿cierto?, para las generaciones que vienen después de nosotros. Y ahí, ¿cierto?, apuntamos a esta educación patrimonial, que como yo bien te decía, ¿cierto?, es una educación también para los adultos, o sea, ahí nos incluye a todos, y eso tiene que ver, ¿cierto?, con participar mucho más, ¿cierto?, de todas estas actividades que tienen de algún modo, ¿cierto?, alguna relación, alguna vinculación al patrimonio. Yo puedo recordar, si no puedo decir, por ejemplo, que nuestra ciudad, ¿cierto?, y nuestro país en sí, ¿cierto?, vive en una fecha que es una vez al año, ¿cierto?, que es el Día del Patrimonio, que es cuando uno visita, ¿cierto?, los centros patrimoniales. Que ha sido bien exitoso, a propósito. Muy exitoso, y hemos tenido la experiencia personal bastante satisfactoria, por ejemplo, ¿cierto?, de ver cómo se llenan los museos, ¿cierto?, cómo se llenan las casas más importantes o más históricas de nuestra ciudad también, y eso también nos dice mucho de que efectivamente hoy día, ¿cierto?, hay una comunidad también que está interesada por esto. O sea, hay personas que son adultas, por cierto, que también se preocupan, ¿cierto?, de enseñar y de transmitir a los niños que esto sí hay que valorarlo, que esto sí hay que protegerlo y que sí tiene un sentido para nosotros. O sea, el patrimonio no es solamente verlo como algo estático, ¿cierto?, como algo que tú tienes acá, ¿cierto?, y lo pones en una vitrina y lo prácticamente, ¿cierto?, veneras o lo guardas muy sagradamente, casi como una reliquia. Pero más allá de eso es darle, ¿cierto?, dinámica al patrimonio, es decir, ¿de qué nos sirve, ¿cierto?, que los niños hoy día conozcan la historia de este edificio, por ejemplo? ¿De qué nos sirve, ¿cierto?, saber, por ejemplo, que por este muelle, ¿cierto?, bajaron los restos de Prat, por ejemplo? Eso tiene que ver, ¿cierto?, con nuestra identidad. Y nos habla, ¿cierto?, de este proceso valórico también, ¿cierto?, que implica el que nosotros estemos, ¿cierto?, dentro de la sociedad, de alguna manera articulando desde cualquier eje, pero además, ¿cierto?, valorando y tratando, ¿cierto?, de aportar a la protección también del patrimonio. ¿Qué rol juega el carácter, digamos, migratorio que tiene nuestra comunidad, ¿cierto? Esta región que alberga a ciudadanos de múltiples nacionalidades, ¿cierto?, que tiene la mayor cantidad de migrantes de todas las regiones del país y de los migrantes también nacionales, ¿cierto?, la gente que viene de la zona central, que viene a trabajar acá, algunos incluso por muy poco tiempo y después retornan. ¿Cómo se involucran ellos, digamos, ¿cierto?, en querer, ¿cierto?, el patrimonio y en resguardarlo también? Bueno, eso es muy interesante porque prácticamente, ¿cierto?, si vamos un poco al pasado, es decir, que Tarapacá en sí, ¿cierto?, nuestra región es una región fundada por migrantes. O sea, hemos sido histórica, ¿cierto?, y arqueológicamente una ciudad y una región de migrantes. O sea, nos formamos así, partimos siendo la realidad de esta ciudad-puerto también, ¿cierto? El hecho de que estemos abiertos, ¿cierto?, al Océano Pacífico también y haber recibido no solamente, ¿cierto?, hoy gran cantidad de migrantes, sino que en el pasado también nos habla de eso, ¿cierto? Nos dice que nos hemos ido construyendo también como sociedad, ¿cierto?, y como tarapaqueños en sí, y un poco buscar, ¿cierto?, allí claramente, ¿cierto?, la idea, ¿cierto?, de esta identidad tan diversa, pero a la vez también tan cosmopolita. O sea, tenemos una mezcla. Pero yo creo que eso también nos hace más ricos. O sea, como región también nos enriquece, ¿cierto?, y nos hace múltiples, ¿cierto? ¿No? Estamos hablando yo creo que uno puede usar ya ahí el concepto de iquiquiñez, ¿cierto? Una iquiquiñez que tenemos, ¿cierto?, sobre todo los que somos nacidos y criados en esta tierra, en relación a tantos elementos culturales que hemos tomado, ¿cierto?, de distintas culturas, de distintos puntos de nuestro mundo también, que han llegado y que han de alguna manera, ¿cierto?, confabulado para que seamos lo que somos hoy.
Entonces, apuntando a eso, por cierto que el patrimonio también allí, ¿cierto?, juega un rol importante. Y hoy me ha tocado, ¿cierto?, particularmente ver, hay muchos extranjeros, ¿cierto?, que viven también en nuestra ciudad, ¿cierto?, que trabajan porque tienen aquí su centro laboral en Iquique, ¿cierto?, y uno los puede ver también que ya llevan más o menos, ¿cierto?, una cantidad de tiempo determinado en la ciudad, que también los va haciendo de alguna manera vinculantes, ¿cierto?, a la realidad actual. Por lo tanto, no son ajenos tampoco, ¿cierto?, a la historia de la ciudad y van aprendiendo, ¿cierto?, que esta ciudad también no solamente se fundó con el salitre, sino que tiene también mucho más atrás, ¿cierto?, que somos mucho más historia, ¿cierto?, que de 1880 para adelante, pero de 1880 para atrás también tenemos muchas cosas que contar. Y yo creo que los extranjeros hoy día que están en nuestra ciudad, por cierto que lo han aprendido así y también lo hacen parte de su historia. Oye, y hay un porcentaje también que por el contrario, ¿cierto?, ven con bastante renuencia, digamos, estos procesos migratorios, ¿cierto? Hay distintas acusaciones, ¿cierto?, respecto a las personas que vienen a vivir a la región y que de alguna manera no contribuyen en este proceso, sino que al revés, digamos, hay una reticencia, un rechazo incluso, ¿cierto?, a las personas que vienen también a aportar, digamos, a la región. ¿Por qué ocurre eso, digamos? Bueno, yo creo que también ahí hay mucho, ¿cierto?, de generalización. Yo creo que pecamos un poco, ¿cierto?, de generalizar y decir, ¿cierto?, todas las personas que vienen de fuera traen un foco negativo. Yo creo que no es así, creo que hay un pensamiento muy errado, porque hay muchas personas que vienen de fuera, ¿cierto?, que efectivamente trabajan, ¿cierto?, y aportan a la región. Y eso, ¿cierto?, es lo que nos hace también, como yo te decía, o sea, una región diversa y rica en esa diversidad también. Yo creo que ha faltado también un poco de eso, de demostrar, ¿cierto?, a la comunidad y decir de que si bien hay elementos, ¿cierto?, que son muy negativos, y es lo mismo que pasa, ¿cierto?, en todas partes. O sea, hoy día pensar, ¿cierto?, que en este mundo globalizado prácticamente, ¿cierto?, es un solo lugar, prácticamente una burbuja, ¿cierto?, donde estamos hoy, eso no es así. O sea, lo que aquí pasa es también lo que está pasando en este momento, ¿cierto?, en otra realidad, en otra ciudad, por ejemplo, en otro país. Y por cierto que la migración, como yo te decía, ¿cierto?, tiene que ver con nuestra historia. O sea, la visión negativa esta que tú decías de los migrantes no es solamente de ahora. Si tú revisas, por ejemplo, la prensa de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX en Iquique, no sé, La Patria, el Industrial, ¿cierto?, tú vas a encontrar una serie, ¿cierto?, de notas o elementos que hablan, ¿cierto?, de que hay ciertos elementos de personas que han llegado a la ciudad, que por cierto son extranjeros, ¿cierto?, y que han causado algún perjuicio. O sea, ya uno podría citar, por ejemplo, que no solamente son latinoamericanos, sino que hay franceses, ¿cierto?, hay ingleses, ¿cierto?, que causaron en algún momento algún problema, ¿cierto?, a la ciudad de Iquique y fueron vistos, ¿cierto?, como un punto de referente negativo, ¿cierto? Y eso viene, como te digo, de muy atrás. Oye, si uno tuviera que de alguna manera recomendar, ¿cierto?, a las personas que están llegando a Iquique, algunos lugares como, entre comillas, imperdibles de la ciudad o de la región, ¿cuáles dirías tú que son aquellos lugares que sí o sí tendríamos que recorrer, conocer, ¿cierto?, y de alguna manera vincularnos con ellos? Bueno, yo creo que bueno, en torno a nuestra región muy poco o poco, dijéramos, se difunde lo que tenemos en el interior de la región. Yo creo que hacia allá es la mirada ahora, o sea, tenemos muchas cosas muy importantes y muy lindas también de ver, dijéramos, a nivel estético, a nivel paisajístico, ¿cierto?, como es el desierto. Yo creo que lo que nos hace particular como iquiqueños, como tarapaqueños, es este desierto que nos envuelve. O sea, somos un punto dentro del desierto y eso nos habla, ¿cierto?, también de que hemos sido, ¿cierto?, una sociedad capaz de vivir, ¿cierto?, en estas condiciones de desierto. Y eso es lo que nos hace únicos, ¿cierto?, y particulares del resto de Sudamérica, por ejemplo, ¿cierto? Estamos en medio de este desierto, ¿cierto?, que además tiene estas hermosas quebradas, ¿cierto?, que uno puede visitar, donde prácticamente tú puedes recorrerlas, ¿cierto?, y ver una serie de puntos que nos hablan, ¿cierto?, de este poblamiento también antiguo, ¿cierto?, en el desierto. Hay poblados, sí, cierto, que son prehispánicos, sí, Caserones, sí. Ramaditas, sí. Sin embargo, son lugares difíciles, entre comillas, ¿cierto?, de visualizar, de ver, de atesorar, porque, cierto, y volviendo un poco a lo que conversamos en el primer bloque del programa, prácticamente no han sido puestos en valor.
Claro, claro. Son objetos de estudio, digamos. Son objetos de estudio, claro, pero todavía están muy alejados de la puesta en valor. Y ¿qué pasa con eso? Creo que hacia allá debemos caminar, o sea, vamos justamente hacia el potencial que tiene esto de vincular no solamente el conocimiento científico, ¿cierto? Todo lo que tú puedes verter de alguna manera, ¿cierto? Sacar desde la información científica a través de los distintos estudios que se van haciendo, pero eso también, ¿cierto? Ponerlo de alguna manera, ¿cierto? Al servicio también, ¿cierto? De la comunidad, ¿cierto? De las comunidades, pensando en las comunidades indígenas principalmente, en esta revalorización también, ¿cierto? De la herencia cultural, o sea, cómo tú potencias un sitio también determinado a través de eso, o sea, a través de una puesta en valor, ¿cierto? No, como yo te decía, no solo pensando que el objeto o el elemento en sí está allí, pero no lo puedes tocar, ¿cierto? No puedes ir allí porque el acceso es muy difícil, porque no hay señalética adecuada, ¿cierto? Porque no existe un plan de manejo puntual para el sitio. Y eso también nos habla de que debe haber todo un estudio también para calcular de alguna manera la carga también, ¿cierto? De personas que pueden llegar, porque no es lo mismo, ¿cierto? Llevar un grupo de personas a visitar, por ejemplo, la salitera Humberstone, que llevarlos a un sitio muy frágil, ¿cierto? Donde tú tienes muchos elementos que todavía están en superficie, ¿cierto? Como los petroglifos, ¿cierto? O zonas donde tú tienes una alta densidad, por ejemplo, de elementos arqueológicos. Ahí hay que tener un cuidado, ¿cierto? Mucho más especial. ¿Y ustedes, oye, como Centro de Investigación de Arqueología Histórica, están trabajando en ese sentido? Nosotros estamos recién partiendo, ¿cierto? Un grupo multidisciplinario, ¿cierto? Que está trabajando, pero principalmente nos hemos centrado, como yo te decía inicialmente, en estudios, ¿cierto? De arqueología urbana. Hemos hecho, ¿cierto? Algunas intervenciones también, ¿cierto? Ya en la ciudad tenemos la experiencia de algunos muy cerca de acá también, ¿cierto? Muy cerca de acá del restaurante Santo Pecado, se descubrieron, ¿cierto? Hace algunos años atrás restos de lo que fue un antiguo cementerio prehispánico, ¿cierto? Un cementerio prehispánico más antiguo que el que se había encontrado en la década de los 80 en el pasaje Alessandri, ¿cierto? Donde trabajó el colega, ¿cierto? El profesor Lautaro Núñez. Nosotros tuvimos la posibilidad, ¿cierto? de que esto fue fortuito, ¿cierto? A través de un cambio de aceras que se hizo en la calle Bolívar, aparecieron estos restos humanos, ¿cierto? Que nos hablaban de estos iquiqueños, ¿cierto? Del periodo formativo, de muy atrás, ¿cierto? De sus condiciones, ¿cierto? De físicas, biológicas también, ¿cierto? De qué es lo que comían, de cómo se vestían, ¿cierto? Y a muy pocos metros de acá. O sea, ahí tú tenías historia, o sea, uno puede caminar hoy día por las calles de Iquique y tú vas caminando y vas respirando historia, ¿cierto? Y debajo de tus pies también, ¿cierto? Debajo de la acera hay mucha historia. Bueno, muy interesante, se nos acabó el tiempo, Víctor, pero sin duda ha sido muy interesante e ilustrativo, digamos, que nos haya acompañado en esta conversación. Y por supuesto invitar, ¿cierto? A nuestros televidentes a conocer más de la historia de Iquique, ¿cierto? De la arqueología y todo este rico patrimonio que tenemos aquí en la región. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Renato, gracias por invitarme. Conversamos hoy con Víctor Bugueño, quien es arqueólogo, académico de la Universidad Bolivariana y también miembro del Centro de Investigación de Arqueología Histórica del Norte, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. En esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado. Gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.